custodio de los misterios de Dios, de los tesoros de Dios, Jesús y María. San José, en esta mañana pedimos tu mediación e intercesión paterna sobre cada uno de nosotros. Enséñanos a tener un corazón como el tuyo, dispuesto en todo momento a cumplir la voluntad del Padre. En toda circunstancia y en todo momento de tu vida, tu corazón solamente tuvo un movimiento: hacer la voluntad del Padre, que era custodiar, proteger y servir a Jesús y a María. Que también nosotros te imitemos y todos los movimientos de nuestro corazón sean para amar, para dar a conocer y para proteger en nuestro corazón la presencia de Jesús y de María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, custodio del Redentor, ruega por nosotros. Una vez más, entonces, hermanos, con gozo y alegría estando nuevamente con ustedes aquí en Guatemala. El día de hoy voy a hablarles de alguien a quien yo amo mucho, y es precisamente el custodio del Redentor, como le llamó el siervo de Dios Juan Pablo II. En el año 1989, su santidad Juan Pablo II dio a la Iglesia una carta encíclica dedicada precisamente a San José, en el centenario de una encíclica que fue escrita por el Papa León XIII, dedicada a San José. La encíclica fue llamada Cum Quam Pluries, y a los 100 años, el siervo de Dios Juan Pablo II quiso traer y dar nuevamente a la Iglesia el don de poder conocer y adentrarnos por una ventanita en el corazón de este hombre ejemplar, quien fue escogido por Dios desde toda la eternidad para ser el custodio, el protector, el que guiara y estuviera presente en los primeros años de la vida de nuestro Señor y en el seno de la Sagrada Familia. La figura de San José es muy importante en el plan de salvación y al mismo tiempo es una de las figuras más desconocidas. Las personas tienen una devoción a San José, pero realmente no nos dedicamos a profundizar qué es lo que la Iglesia nos ha enseñado acerca de él. Y la primera parte de esta enseñanza le quiero pedir que tengan paciencia, pero yo quiero ir por el transcurso de los siglos brevemente para que ustedes vean cómo la Iglesia, paso a paso, empezó a descubrir quién es este hombre que fue escogido por el Padre para ser su representante aquí en la tierra, para custodiar, proteger y para nutrir y enseñar al Hijo de Dios, al Verbo encarnado. Juan Pablo II, en Redemptoris Custos, se llama en latín, en español se llama Custodio del Redentor, la carta encíclica, nos dice en el número 1: desde los primeros siglos, los padres de la Iglesia, inspirándose en el Evangelio, han subrayado que San José, al igual que cuidó amorosamente a María y se dedicó con gozo empeño a la educación de Jesucristo, también custodia y protege su cuerpo místico, la Iglesia, de la que la Virgen Santa es figura y modelo. Aquí en este pequeño párrafo, Juan Pablo II nos revela su misión, la misión de San José. Cuidó amorosamente a María, a la Inmaculada, y dedicó con gozoso empeño a educar, a cuidar y a enseñar al Salvador. Y eso que San José hizo en la seno de la Sagrada Familia, nos dice Juan Pablo II, es lo que la Iglesia sabe San José realiza por ella, es decir, por cada uno de nosotros. San José es custodio de la Iglesia, del cuerpo místico, por lo tanto San José es custodio de nuestros corazones y de nuestras vidas.
Desde el siglo II de la vida de la iglesia, ya los padres de la iglesia comenzaron a interesarse en conocer y profundizar acerca de la figura de San José, puesto que vieron que de todas las personas en el Evangelio que estuvieron en relación con Jesús y con María, San José estuvo precisamente en el corazón y en el seno del misterio de la encarnación. Ninguna otra persona estuvo tan cerca, hermanos, del corazón de Jesús y de María que el corazón de San José. Y por eso podemos llamarle a él el tercer corazón. Ese tercer corazón que entró en alianza de amor con los corazones de Jesús y de María. Y por eso ustedes y yo hemos de poner nuestra mirada en él. ¿Para qué? Para aprender cómo llegar a ser también ese tercer corazón. Que podamos entrar en alianza de amor con los corazones de Jesús y de María. Pero fue entre los siglos XII y XV de la vida de la iglesia en los que surgió por primera vez un auge en la devoción a San José. Vemos entonces cómo por medio de San Bernardo de Claraval en el siglo XII y de San Francisco de Asís en el siglo XIII, la iglesia comienza a tener una visión más plena de quién es San José. También el Papa Sixto IV, en el año 1479, incluyó la fiesta de San José en el calendario romano. Es decir, que desde el siglo XV la iglesia está celebrando la fiesta de San José el 19 de marzo. Fiesta en que la solemnidad de San José, en la que lo reconocemos como el esposo de la Virgen María. Entre los siglos XV y XVI es una época en que la iglesia pasó grandes conflictos y hubo una gran reforma en la iglesia. Hubieron trabajos dedicados a estudiar teológicamente a San José y a profundizar en el custodio del Redentor. Pero la gran promotora de la devoción a San José fue Santa Teresa de Ávila, quien por mediación de San José, por medio de su intercesión paterna, recibió una sanación física, y a la luz de ella ver ese poder intercesor y esa presencia paterna de San José, se dedicó no solamente a conocerle, no solamente a tenerle devoción ella personalmente, sino a propagar la devoción a este santo. Por toda la iglesia, todos los conventos de las carmelitas tomaron a San José como patrono, y de ahí en adelante comenzó a extenderse en la vida de la iglesia y de todos los fieles la devoción y el amor a San José. Pero curiosamente, ha sido la iglesia misma, a través de los papas, quienes han ido presentando a San José y quienes han marcado de manera particular y especial su presencia paterna en la vida de la iglesia. En el siglo XIX, el venerable Papa Pío IX nombró a San José patrono de la Iglesia Universal el día 8 de diciembre del año 1870. Y aquí quiero hacerles una breve notación. El 8 de diciembre es el día en que la Iglesia Universal celebra a la Inmaculada. Por lo tanto, el Papa Pío IX quiso honrar al custodio de la Inmaculada, nombrándolo en ese día patrono de la Iglesia Universal. El Papa León XIII escribió en el año 1889 una encíclica dedicada a San José, Cumquam Pluries, y en esta encíclica el Papa León XIII pidió su auxilio y su protección para toda la Iglesia, y confirmó su patrocinio sobre la Iglesia Universal. El Papa Benedicto XV, el día 9 de abril del año 1919, incluyó el nombre de San José en el prefacio de la misa. El Papa Pío XII, en el año 1955, instituyó la fiesta de San José Obrero el 1 de mayo. El Papa Juan XXIII, el 19 de marzo de 1961, en el Concilio Vaticano II, proclamó a San José como el patrono del concilio, para que él lo custodiara y su presencia paterna estuviese presente, e incluyó su mención en el canon de la misa.
Y el siervo de Dios, Juan Pablo II, el 15 de agosto, día de la Asunción de la Santísima Virgen de 1989, promulgó su encíclica Custodio del Redentor, en la que él quería que la Iglesia pusiera sus ojos en este corazón singular de siervo, de esposo y de padre. Juan Pablo II era un fiel devoto de San José y él quiso exaltar su figura, así como quiso exaltar la figura del Redentor, como quiso exaltar la figura de la Madre del Redentor, él también quiso hablar del custodio del Redentor. Y dice Juan Pablo II que él quería que en todos creciera la devoción al patrono universal de la Iglesia y el amor al Redentor, a quien él sirvió con todo su corazón. Juan Pablo II quería que nosotros pusiéramos nuestros ojos en su humilde y maduro modo de servir, así como de participar en la economía de la salvación. La figura de San José nos revela a nosotros cómo nosotros como cristianos hemos de amar y hemos de servir al Señor, con humildad y con madurez. Esta palabra es crucial, porque el servicio del cristiano ha de ser maduro, ha de ser un servicio centrado y cimentado en las verdades de la fe y no en las emociones ni en los sentimientos. Profundizando un poco más, Juan Pablo II nos decía que la reflexión sobre la participación del esposo de María en el misterio divino permitiría a la Iglesia encontrar continuamente su identidad en el ámbito de ese designio de Dios Redentor, que tiene el fundamento ¿en dónde? En el misterio de la Encarnación. Es precisamente en el misterio de la Encarnación donde nosotros vemos revelada patentemente la figura de San José. Y es allí, en el misterio de la Encarnación, donde nosotros hemos de tornar nuestros ojos para contemplar quién era Él y quién es Él. ¿Y qué significa tener a San José como patrono universal de la Iglesia? ¿Qué significa tenerle a Él como custodio de nuestra propia vida cristiana? ¿Y qué significa contemplarlo a Él como ejemplo, modelo para nosotros imitarle en amor a Jesús y a María? San José, hermanos, contemplando a San José y su misión en la Iglesia, nosotros descubrimos nuestra propia identidad. San José participó en el misterio de la Encarnación como ninguna otra persona, aparte de la Santísima Virgen, participó en él. San José llegó a conocer los misterios del corazón de Jesús y de María de una forma íntima como nadie los ha llegado a conocer, porque él vivió precisamente entre estos dos corazones. Él escuchó el latido del corazón inmaculado y escuchó los latidos del corazón de Jesús. San José contempló los dos grandes tesoros de Dios muy de cerca. Le tocó a él estar tan de cerca de ellos que Dios le encomendó a él la misión de protegerlos. Este gesto de acoger y de guardar es el gesto que San José constantemente hacía para con Jesús y con María. El gesto de cuidar y proteger bajo su custodia paterna estos dos tesoros. Y esto ha de llevarnos a nosotros, hermanos, a contemplar el corazón de San José. Porque ¿qué habrá significado para él recibir el anuncio del ángel Gabriel cuando se le apareció en sueños y le reveló plenamente su misión? ¿Qué habrá sentido el corazón de San José y qué habrá percibido San José al encontrarse ante tan grande misterio? Un hombre sencillo, un carpintero de Nazaret, escogido para ser el que protegiera y custodiara y velara el misterio de la virginidad de la Santísima Virgen, de su inmaculada concepción, y velara el misterio de su maternidad divina, y ser él también aquel que protegiera el misterio que se encerrara en aquel pequeño niño que era el Hijo de Dios, que era su Dios. Dios Padre, desde toda la eternidad, había escogido a María para ser la madre del Verbo.
Escogió asimismo a San José para que él fuese el esposo virginal y el padre de Jesucristo. Dios Padre depositó en el corazón de San José todo su amor paterno para que a través de su corazón el Padre pudiese amar al Hijo encarnado. Dios Padre depositó en el corazón de San José toda su amor, toda su presencia paterna para que San José pudiera ser ese canal por el cual ese amor fuera transmitido al Verbo encarnado. La dignidad de San José proviene, hermanos, precisamente de la realidad de que él fue escogido y fue hecho de ser esposo de María y de ser padre de Jesucristo. En el Evangelio de San Mateo, anoten, en el capítulo 1, versículos 20 y 21, leemos el pasaje de la anunciación de San José. Así como la Santísima Virgen María en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, de los versículos 26 en adelante, se nos revela la anunciación a la Santísima Virgen, San José también tuvo su anunciación y tenía que tenerla. Porque en el contexto de este Evangelio, unos versículos antes, contemplamos cómo San José descubre que la Santísima Virgen está embarazada. Y él era un hombre justo. Y San José no quería ponerla en evidencia. Entonces, ¿qué nos dice el Evangelio de San Mateo? Que San José había decidido repudiarla en secreto. Es decir, San José había decidido no exponerla a ella, sino exponerse él. Él iba a irse de Nazaret, él iba a abandonarla para que las personas pensaran que el hijo engendrado en el seno de María era su hijo y que él la había abandonado. Porque recordemos una cosa, hermanos, que tenemos que tener presente. Toda mujer que hubiera sido encontrada en adulterio, el pago, lo que le correspondía al pueblo realizar con ella era apedrearla. Cuando San José ve que la Santísima Virgen está embarazada, San José no entiende lo que está sucediendo. Pero San José tenía un corazón justo, un corazón que conocía el corazón de María. Él no entendía qué había pasado en ella, pero él no dudaba de ella. Y por esa razón San José decide él tomar sobre sí la responsabilidad y decide repudiarla en secreto. Claro, él iba a irse. ¿Para qué? Para que ella estuviera protegida. Fue él quien se fue. Ella quedó protegida por ese acto de él, por lo tanto no tenían por qué apedrearla. Y cuando él tiene ya esa decisión tomada, esa noche nos dice el Evangelio de San Mateo, dice que el ángel se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú, le dice a él, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Palabra de Dios. El ángel le dice a San José: José, calma tu ansiedad y tu angustia. Lo que ha sido engendrado en ella viene de Dios. Tómala, no tengas miedo en tomarla por tu esposa, en traerla a tu casa. Y eres tú el que ha sido designado por el Padre para ponerle el nombre, es decir, tú serás verdadero padre terreno de esta criatura que es el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías esperado por todos los siglos. En este pasaje vemos dos realidades y dos verdades de la vida de San José. Primero, que él es verdadero esposo de María Santísima. Y segundo, que él es padre de Jesucristo. Veamos la primera. Verdadero esposo de la Santísima Virgen. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 28 en adelante, nos dice la anunciación de la Santísima Virgen. Y cuando nosotros unimos estos dos pasajes juntos, Lucas capítulo 1, Mateo capítulo 1, nosotros comprobamos bíblicamente el hecho de que San José era el verdadero esposo de María.
Juan Pablo II nos dice en el Custodio del Redentor número 2, el evangelista había afirmado poco antes que en el momento de la Anunciación María estaba desposada con un hombre llamado José de la casa de David. La naturaleza de este desposorio es explicada indirectamente cuando María, después de haber escuchado al ángel decirle lo que iba a suceder en ella, hace la pregunta: ¿cómo será esto, puesto que yo no conozco varón? Quiero hacer un paréntesis para aquellos de ustedes que no conocen bien en lo que se constituye un matrimonio judío. Cuando una joven era dada y era desposada con un joven en la cultura judía, y aún hoy se realiza de esta manera, el matrimonio tenía 2 pasos. El primero eran los desposorios, en los que se firmaba el contrato matrimonial, pero ella no iba a vivir con él hasta después de cierto tiempo. El segundo paso sucedía cuando el esposo iba a reclamar a su esposa legítima y la llevaba a su casa. En el contexto del Evangelio de San Lucas, cuando el ángel Gabriel se le aparece a María, María todavía vive en su propia casa, pero ya ella era esposa de José. Y quiero que esto quede bien claro para que ustedes vean la perfección del plan de Dios. María concibe milagrosamente al Hijo de Dios, pero ya lo concibe dentro del contexto del seno familiar, porque ya ella era esposa de José. No convivía con José, pero ya ella era su esposa. Por lo tanto, en el contexto familiar, ya Jesús era concebido en el seno de una familia, la familia de María y de José. ¿Quedamos claros? ¿Ninguna pregunta? Okay. Bueno, entonces vemos cómo sigue Juan Pablo II diciéndonos que cuando María hace la pregunta, ¿cómo sucederá esto? Puesto yo no conozco varón. María está revelando no solamente la realidad de que ella es inmaculada, que ella había hecho un voto de virginidad, sino la realidad de que ella todavía no estaba con José. ¿Cómo se realizaría este plan divino? ¿Cómo Dios quería hacer esto? Puesto que ella ya había prometido al Padre en la total entrega de todo su ser. Y ahí es cuando el Dios les revela que es por la potencia y el poder del Espíritu que ella concebiría en su seno al Redentor. María, si bien ya estaba desposada con José, permanecerá virgen, porque el niño concebido en su seno desde la Anunciación había sido concebido por obra del Espíritu Santo. Existe entonces una profunda analogía entre el texto de San Mateo y el texto de San Lucas. El mensajero divino introduce a San José en la maternidad de María. ¿Qué le dice el ángel Gabriel en el sueño a San José? Le dice: no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Es decir, el ángel Gabriel le dice: ella ya es madre, ella ya concibió por la potencia del Espíritu. Dios Padre entonces introduce a San José en el misterio de la maternidad de María. Y es en esta realidad donde vemos que ella, que según la ley es su esposa, permaneciendo virgen, se ha convertido en la madre del Redentor. Y él, por lo tanto, participa de esta realidad, siendo el esposo de ella, participa entonces del misterio de la encarnación. Y es ahí donde su corazón se hace uno con el corazón de María y con el corazón de Jesús, que ya late en el seno de su madre. El ángel le introduce a San José en el misterio de la maternidad, que se convertiría entonces en el misterio de su paternidad. Porque si María era la madre del Redentor, él, por ser su esposo, se convertía en el padre virginal del Redentor. Los evangelios, afirmando claramente que Jesús había sido concebido por obra del Espíritu Santo, nosotros vemos en muchas citas bíblicas cómo le llaman a San José el esposo de María
y a María, esposa de José. Como citas pueden poner Mateo capítulo 1, versículo 16, Mateo capítulo 1, versículos 18 y 20, Lucas capítulo 1, versículo 27 y Lucas capítulo 2, versículo 5. En todos estos textos vemos cómo la Sagrada Escritura nos habla de San José como esposo de María y de María como esposa de San José. El matrimonio de San José y de la Virgen revelan, hermanos, entonces ese orden nuevo de la vida matrimonial que Dios vino y Dios quiso dar a través de la encarnación. Con el nacimiento y la redención, Dios vino a hacer todas las cosas nuevas. Y en el contexto de la vida familiar y matrimonial, por ser Jesucristo engendrado en el seno de una familia, la familia entonces toma su nuevo aspecto, es una nueva creación de lo que es la vida familiar. Juan Pablo II dice, en el momento culminante de la historia de la salvación, cuando Dios revela su amor a la humanidad mediante el don del Verbo, es precisamente el matrimonio de María y de José el que realiza en plena libertad el don esponsal de sí mismos, al acoger y al expresar su amor. En esta grande obra de renovación de todas las cosas, Cristo ha renovado el matrimonio, lo ha purificado y se convierte en una realidad totalmente nueva, en el sacramento de la nueva alianza. San José era verdadero esposo de la Virgen y la pregunta que puede venir a sus corazones y a sus mentes puede ser, pero ¿cómo es que era verdadero esposo si el matrimonio nunca se consumó? Pues ambos habían prometido virginidad. Para que un matrimonio sea matrimonio, necesita las condiciones de el amor de unión de los esposos y esa realidad de tener esa apertura a la vida, la procreación. En el corazón de San José y de la Santísima Virgen, ambos aspectos estuvieron siempre presentes. El amor de José y de María es un amor tan puro que nosotros no lo podemos comprender. No lo podemos comprender porque por nuestra naturaleza caída no entendemos a tal extremo lo que significa un amor virginal. Pero mis hermanos, San José amaba a la Santísima Virgen con todo su corazón, con todo su ser, tanto así que él se expuso a exponer su propia vida por ella, expuso su propia reputación por ella, por protegerla, por cuidarla, por no permitir que ninguna mancha, ninguna calumnia cayera sobre ella. Él prefería ponerse él antes que exponerla a ella. Eso revela mucho del amor de San José. Eso revela mucho de su corazón de esposo, de su corazón de hombre que busca el bien para su esposa. Esposos aquí presentes, amen a sus esposas de esa forma. Custodien, protejan, cuiden a sus esposas. Miren a San José, que en todo momento buscaba cuidarla, en todo momento buscaba con una delicadeza masculina exquisita. Buscaba en todo momento cuidar y proteger a ese don tan bello que el Padre le regaló, que fue a la Inmaculada. Y vemos al mismo tiempo cómo la Santísima Virgen amaba a San José, con amor de esposa, con amor total, con amor virginal. Eran verdaderos esposos y ambos eran verdaderos padres, puesto que si el Verbo se hizo carne en el seno de María por obra del Espíritu Santo, el Padre comunicó al corazón de San José su amor paterno. Y el amor de San José por Jesús es un amor tan grande que tampoco nosotros lo podremos comprender. Solamente pidiendo la luz del Espíritu Santo que ilumine nuestro corazón y nuestro entendimiento para poder llegar a entender un poquito lo que significó para San José reconocerse Padre del Salvador. Juan Pablo II continúa diciendo que San José
es precisamente este custodio del corazón de la Santísima Virgen. Pero al mismo tiempo hemos de ver la realidad de que Él era verdadero Padre de Jesucristo. El mensajero se dirige a San José como el esposo de María, aquel que a su debido tiempo tendrá que imponer ese nombre a Jesús. Y he ahí el sello de la paternidad a nivel civil. El ángel, cuando le revela a San José la maternidad de María, le dice: y tú le pondrás el nombre de Jesús. No le dijo a María le dijo: su nombre será Jesús. Pero es a San José a quien le dice el ángel: tú le pondrás el nombre. Porque a nivel legal y civil es el padre el que declara a sus hijos. Por lo tanto, el ángel le estaba dejando saber a San José que verdaderamente él sería considerado padre del Verbo, padre del Redentor, padre de la palabra hecha carne, padre del Salvador de todos los hombres. Y que así lo vería no solamente la sociedad, sino que así lo reconoce el cielo. Así lo reconoce el cielo también. Lo ve a él como el Padre virginal del Redentor, a quien Jesús amaba con amor de hijo, y a quien San José entonces amaba verdaderamente a Jesús con amor de padre. El mensajero se dirige, por tanto, a José, confiándole la tarea de todo padre terreno respecto al hijo de María. El hijo de María es también hijo de José en virtud del vínculo matrimonial que les une. Por el matrimonio, José se convierte no solo en esposo de María, sino en padre de Jesús. En los padres de Cristo se han cumplido todos los bienes del matrimonio. Se cumplió la prole, Jesucristo, la fidelidad de ambos, el uno al otro, y también el sacramento. ¿Cómo se expresó la paternidad de San José sobre Jesús? Juan Pablo II nos dice en Custodio del Redentor número 8, San José ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad. Escuchen bien estas palabras, para que ustedes vean la altura y el calibre de San José. No hay santo como San José. Después de la Santísima Virgen María, hermanos, el que le sigue es precisamente San José. Y después de San José, todos los demás santos. Pero no hay un santo que esté tan cerca del corazón de Jesús como lo está San José, porque Él es su Padre. Y Dios Padre, Dios llamó a San José ¿para qué? Lo llamó para servir directamente a la persona y a la misión de Jesucristo. Él cogió a San José, este humilde carpintero, y le puso la misión de ser Él quien lo formara como hombre, quien le diera una forma de ganarse la vida. Por eso Jesús es carpintero. Su padre le enseñó a ser carpintero. Fue Él quien le enseñó a tener todas las costumbres masculinas de todo judío. Fue Él quien le enseñó y lo llevó a la sinagoga. Fue Él quien lo circuncidó. Fue Él quien lo tuvo siempre a su lado, enseñándole a ser como Él, un caballero perfecto, respetuoso de la ley y amoroso de Dios. Entonces San José sirve directamente a la persona y a la misión de Jesucristo nuestro Redentor. Él coopera en la plenitud de los tiempos en el gran misterio de la redención y es verdaderamente ministro de la salvación. ¿Por qué le llama Juan Pablo II ministro de la salvación a San José? Lo llama así porque San José nos da a Jesucristo. Él, por su misión paterna, nos revela a Jesucristo. Así como la Iglesia es ministro de los misterios de Dios a través de los sacramentos, así San José es ministro de la salvación porque Él nos revela al Salvador. Su paternidad se ha expresado concretamente al haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio al misterio de la encarnación y de la misión redentora unida a Él.
Yo quisiera que tomemos un instante para tratar de comprender esta realidad. San José era un hombre carpintero, un hombre justo, así nos lo dice la palabra de Dios. Un hombre que anhelaba la redención de su pueblo, un hombre que también como buen judío quería que viniera el Redentor, un hombre que anhelaba que se diera la salvación, un hombre sencillo y humilde. Solamente teniendo un corazón sencillo y humilde, San José pudo haber tenido la disposición interior para escuchar a Dios, revelarle la misión que le estaba encomendando. Tratemos de ponernos un momentito en las sandalias de San José y que el Padre revele a su corazón que Él tendría que dar toda su vida para una sola cosa, para servir, para proteger y para custodiar este misterio de salvación que se revelaba ante sus propios ojos. ¿Cómo se habrá sentido San José? ¿Qué confusión habrá habido en su corazón? No confusión en sentido negativo, sino confusión de un hombre de una profunda humildad que se reconoce entonces escogido por Dios para tan gran misión. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Era la pregunta de San José. ¿Cómo puede ser que yo, hombre sencillo, carpintero, no mencionado en ningún lado, insignificante en la sociedad, sea yo el que tu Padre hayas escogido para hacer esta misión? Y al mismo tiempo vemos la grandeza de su corazón y su corazón obediente, puesto una vez fue revelado a él el misterio, San José hizo lo que el ángel le dijo. No temas tomar a María, tu mujer, pues lo engendrado en ella es del Espíritu Santo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, pues él salvará a todos los hombres. Y un versículo más adelante que dice la Escritura, y San José tomó a María y la llevó a su casa. Inmediatamente el corazón de San José, un corazón obediente a la voz del Padre. Una vez reconocida su voluntad, su disposición era hacer la voluntad del Padre. San José, entonces, como dice Juan Pablo II, su vocación humana al amor se convirtió en esa oblación total de sí mismo. Su vocación humana al amor doméstico, es decir, al amor de la familia, se convirtió para él en esa oblación sobrehumana, dice Juan Pablo II, de sí mismo, de su corazón y de toda su capacidad, en el amor puesto al servicio del Mesías que crecía en su casa. Hermanos, qué corazón el de San José. Toda su vida la gastó para servir a Jesús y a María. Se olvidó totalmente de sí mismo. No se miró más a sí mismo. Todos sus pensamientos, todos sus sentimientos, todas sus decisiones estaban alrededor de Jesús y de María. Todo lo que en su vida él realizaba era para proveer, para custodiar, para cuidar, para salvaguardar, para proveer por Jesús y por María. Su vida se transformó y se convirtió en don total por el bien de todos nosotros, porque Él custodió al Redentor. Él lo cuidó y Él le enseñó. Hermanos, qué don tan grande tener a San José en nuestra vida, puesto que San José, eso mismo que hizo con Jesús y con María, lo hace con la Iglesia universal, pero lo hace con cada uno de nosotros cuando nos abrimos a su protección paterna, cuando nos dedicamos a conocerle un poquito más. Vemos a San José presente y con esta disposición de corazón de darse todo por Jesús y por María, todo.
toda su vida, todo su ser, todos sus esfuerzos, sus sudores, todo por el bien de Jesús y de María, por el bien de proteger y de cumplir la misión que le había encomendado el Padre. Cuando San José se dirige al censo, vemos que dice, dirigiéndose a Belén para el censo, de acuerdo a las disposiciones emanadas por la autoridad legítima, José, respecto al niño Jesús, cumplió la tarea importante y significativa de inscribir su nombre oficialmente, el nombre de Jesús, hijo de José de Nazaret. Si nosotros buscamos los récords de esa época y buscamos ese documento, allí veremos inscrito este nombre, Jesús, hijo de José de Nazaret. Porque José fue fiel al censo, fue entonces que sucedió precisamente y que se logró el plan de Dios de que el Redentor naciera en Belén, donde tenía que nacer, donde la profecía de Miqueas había dicho que nacería el Redentor y el Salvador, en Belén de Judea. En el nacimiento de Belén vemos que como depositarios del misterio escondido desde los siglos y que empieza a realizarse ante sus ojos, en la plenitud de los tiempos, Jesús junto con María, en la noche de Belén, son los testigos privilegiados de la venida del Hijo de Dios. Los corazones y los rostros que primero contemplaron el rostro de Dios encarnado fueron los rostros y los ojos de María y de José. En aquel lugar frío, oscuro, en aquel lugar se manifestó la gloria de Dios. Y Dios reveló su rostro de amor en el Hijo. Y los primeros ojos que les contemplaron fueron los ojos de María y de San José. ¿Qué habrá significado para San José contemplar y ver el rostro de su Dios? Que misteriosamente era entonces también su Hijo. ¡Qué don tan grande! Tratemos de imaginarnos un poco. Yo no puedo imaginármelo. Es que no puedo, trato de imaginármelo y no me da el corazón para tratar de comprender y entender qué sintió San José en ese momento. Un hombre de profunda humildad y tener allí ante sus ojos el misterio más grande de los siglos, el misterio de amor de la Trinidad, revelado en una cueva, en un establo, en un pesebre. Y allí él era testigo privilegiado de esta gracia. Contempló a su Dios y acogió a su Dios como su Hijo. Él le construyó el pesebre. Si ese pesebre estaba un poco chueco, él como carpintero tuvo que inmediatamente haber cogido, si no tenía su martillo, una piedra y empezado a arreglarlo para que estuviera suficientemente fuerte para contener al niño, para sostener al niño. Él tuvo que haber estado arreglando aquel establo para que su esposa, la Inmaculada, tuviera por lo menos un lugar digno donde poder dar a luz. Y donde su Hijo, el Hijo del Padre, el Hijo de Dios, pudiera nacer dignamente, en profunda humildad y pobreza, pero con gran dignidad. Porque ser pobres, hermanos, no implica suciedad ni bajeza, implica gran dignidad. Jesucristo fue pobre y lo vivió con dignidad. Y San José tomó entonces aquello y estando allí, sus ojos contemplaron el misterio. Misterio que le correspondía a él proteger y cuidar. Misterio que le correspondió y que él luchó toda su vida por mantener y por salvaguardar de todo mal. En la circuncisión le tocó a San José ser quien circuncidara a su hijo. Le tocaba al Padre hacer este hecho. Por lo tanto, el primero que contempló la sangre preciosa de Jesucristo fue San José, puesto que él lo circuncidó. Al imponer el nombre de Jesús, José declara su paternidad legal sobre Jesús y al proclamar su nombre, proclama también su misión salvadora.
En la presentación del niño Jesús en el templo, nosotros vemos que le correspondía al padre pagar el rescate por su primogénito. Y San José llevó la única ofrenda que podía llevar, puesto que él era pobre: dos tórtolas, 2 pichones. Y fue él quien estuvo allí, testigo de las palabras de Simeón a María y a Jesús. Palabras que no solamente anunciaban traspaso de corazón para Jesús y para María, pero que traspasaron su corazón también. La Escritura no lo dice, pero la lógica del amor nos llama y nos lleva a pensar que cuando San José escuchó a Simeón decir: y este está llamado para hacer caída y elevación de muchos en Israel, y a ti misma una espada traspasará tu alma, ¿para qué? Para que las intenciones de los corazones sean reveladas. Cuando San José escuchó esas palabras, tuvieron que haber sido también como una lanza que traspasó su corazón de esposo y de padre. ¿Por qué? Porque él estaba escuchando el sufrimiento que tendrían que enfrentar su esposa y su hijo. Sufrimiento que caló profundamente en su propio corazón. Por lo tanto, en ese instante, yo me atrevo a decir, por favor, no digan que lo dice la iglesia, esto es algo de mi propio corazón, es algo de mi propio corazón. En ese momento el corazón de San José fue traspasado también. Fue traspasado por esa realización del misterio tan grande, misterio de amor y misterio de dolor, que traería la salvación al mundo y que él estaba íntimamente unido a este misterio, por designio del Padre. San José custodia a Jesús y a María, y cuando se le anuncia en sueños que el niño está en peligro, ¿qué hace San José? ¿Empieza a mirar cuánto dinero tiene? ¿Empieza a buscar las cosas que se va a llevar? No, la Escritura nos dice que esa misma noche despertó a la Virgen, tomó a su madre, al niño y se fue ¿a dónde? A Egipto. Se fueron. No dice que recogieron sus cosas, no dice que se tomó tiempo. No, San José salió inmediatamente. Su misión de custodio. Tratemos de pensar cuáles eran los sentimientos de su corazón. Qué angustia de esposo y de padre saber que están persiguiéndolos para matarle a su hijo y que él tiene que salvarlo. En esa noche yendo hacia Egipto, ese camino largo, llevando al niño recién nacido y a la madre, enfrentándose con realidades que normalmente no se tendría que enfrentar, yendo a un país extraño, con una lengua extraña, a comenzar desde cero. Y sin embargo, San José siempre tuvo esta disposición, la disposición de obedecer al Padre y de hacer lo que Dios quería para cumplir su misión. Su misión, como dice Juan Pablo II, su misión directa con el Redentor y con la Madre del Redentor. Y luego, San José, con esa disposición de escuchar a Dios, regresa nuevamente a Nazaret cuando el ángel le revela nuevamente que ya no hay peligro, que ya puede regresar. Y San José toma a su familia nuevamente y la regresa. Y se van a vivir a Nazaret. Y allí entonces ocurre el otro pasaje donde vemos a San José, Jesús perdido en el templo. Llevan a Jesús a los 12 años al templo. Por primera vez el niño está participando de la realidad de lo que es ser pleno judío. Y el niño se pierde. ¿Qué habrá sentido el corazón de San José? ¿O qué tentaciones le habrá insinuado el demonio en su mente y en su corazón? Tú no eres buen padre. Tú eres buen padre, pero si te ha perdido el niño y no sabes ni siquiera dónde está. Tremendo padre eres tú, tremendo custodio eres tú. Hermanos, tenemos que ponernos en esa realidad encarnada. La hermana Ana decía que San José era un hombre, sí, hombre como nosotros. No tenía el privilegio de ser inmaculado como la Santísima Virgen. Sin embargo, creció en santidad y en justicia. Pero era sujeto a tentaciones como lo somos nosotros. ¿Y cuántas veces la voz del demonio no se habrá susurrado en su corazón diciendo: tú no puedes hacer esto? ¿Y quién te ha dicho a ti? Tú, cuidar
al Hijo de Dios, tú cuidar a ella. No, tú no puedes hacer esto. Sin embargo, San José, con corazón sencillo y humilde, se mantuvo fiel a la misión encomendada por el Padre. ¿Cuál es la misión de San José? Su misión de ser custodio. ¿Y qué significa ser custodio? Si vamos al diccionario, leemos que custodio significa vigilar, es decir, atender cuidadosamente. Eso significa vigilar, atender cuidadosamente, guardar con cuidado. Los sinónimos de custodiar son proteger, vigilar, guardar, escoltar, defender, amparar, velar, conservar, salvaguardar. Todo eso hizo San José. Todo eso hizo San José, aquel al cual Dios confió la custodia de sus tesoros más preciosos. En la liturgia, al recordar que han sido confiados a la fiel custodia de San José los primeros misterios de la salvación de los hombres, precisa también que Dios le ha puesto al cuidado de su familia, como siervo fiel y prudente, para que custodiara como padre a su Hijo unigénito. San José, como padre de Jesucristo, le amó y le cuidó con todo amor paterno. Y Jesucristo amó y honró a San José con todo amor de hijo. Por eso, cuando nosotros contemplamos a San José, hemos también de contemplar el amor que Jesús tenía por su Padre. Amor filial en el que se manifestaba y revelaba a través de una obediencia exactísima a todo lo que su Padre le decía. Una honra por su persona. Hijos que están aquí presentes, especialmente hijos varones, honren a sus padres y honrenles con amor filial, puesto que sus padres tienen por Dios dada la misión de también ser custodios de sus familias y de sus vidas, de sus corazones y del bien de sus vidas. Y muchas veces, tristemente, esta realidad no se da y esta dinámica no se da en la vida familiar. ¿Por qué quiso encarnarse el Señor en el seno de una familia? Para revelarle a la familia precisamente cuál era su dignidad y cuál es su misión. Y para revelarle a cada uno de ustedes cuál es su papel. San José revela el papel del Padre, la Santísima Virgen revela el papel de la Madre y Jesucristo revela el papel de los hijos. Tenemos mucho que aprender y mucho que orar y tratar de entender en el interior de nuestro corazón. San José es custodio de los tesoros de Dios. ¿Cuáles son los tesoros de Dios? Jesús y María, la Inmaculada y el Verbo encarnado. Él es custodio de la vida familiar. Dios le confió el cuidado de la Sagrada Familia. Y como vemos, San José custodió hasta el último suspiro de su vida. Custodió y protegió a la Sagrada Familia. San José es custodio de la vida interior. Ustedes se han dado cuenta que de San José solamente se habla muy poquito. En la Sagrada Escritura no hay ni una sola palabra de San José escrita, ni una palabra que él haya pronunciado. Él es el hombre del silencio. Pero un silencio, como dice nuestra madre fundadora, la Madre Adela, el silencio de San José habla mucho más que todas nuestras palabras. El silencio de San José habla mucho más que todas nuestras palabras. ¿Por qué es custodio de la vida interior? Porque San José tuvo una vida interior muy profunda para él poder llevar a cabo la misión que se le encomendó. Solamente un corazón que se detiene a contemplar, a escuchar, a querer entender lo que el Padre revela, puede entonces tener la gracia necesaria para responder. San José nos dice: el sacrificio total que José hizo de toda su existencia
a las exigencias de la venida del Mesías a su propia casa, encuentra una sola razón, y la razón es su insondable vida interior. Y subrayen esta palabra, insondable. ¿Qué significa eso? Que es profundísima, que por más que nos adentremos, siempre buscaremos más y más y más. Solamente por su vida interior, San José fue capaz de hacer esta misión. De esa vida interior le llegan los mandatos y los consuelos singularísimos para su corazón. Y de donde surge para él la lógica y la fuerza propia de las almas sencillas y limpias, para entonces hacer y tomar las grandes decisiones de la vida. Para que San José inmediatamente saliera de Belén, huyendo hacia Egipto, tomó para él tener esa vida interior y reconocer en el anuncio y en lo que el ángel le decía, un mandato directo del Padre. Toma al niño y vete. Toma al niño y a su madre y vete. Quizás nosotros hubiéramos dicho, pero ¿cómo lo voy a coger ahora si es de noche? ¿Pero y por qué no puedo esperar la mañana? ¿Pero por qué tiene que ser ahora si el camino es largo? No tengo mapa, no sé cómo llegar. ¿Qué hago? La Escritura nos dice que San José tomó al niño, a la madre y se fue. Supo por su vida interior, supo reconocer ese mandato y supo diligentemente cumplirlo. Él tenía en su corazón una disposición a seguir los designios divinos y toda su libertad, todo su ser estaba a la disposición de Dios. Su fidelidad conyugal, su amor paterno, su amor de esposo, la responsabilidad de ser padre y de ser esposo, todo esto lo abrazó él, renunciando a su propio ser por el bien de Jesús y de María, y todo lo hizo precisamente porque él tenía una profunda vida interior. Su amor virginal incomparable y su amor por la Santísima Virgen solo se explican por esta vida interior de San José. Ese amor paterno por Jesús solo se explica por esa unión que él tenía con el Padre, que le permitía a él abrir su corazón y recibir el don del Padre, para amar con el amor del Padre a su Hijo. Él es el custodio de la vida interior. Y hermanos, si ustedes piensan que no crecen en su vida espiritual, acójanse bajo el patrocinio de San José y pídanle a San José que les enseñe a ustedes a tener una vida interior como la de él, que él se convierta en su maestro de vida interior. Y hermanos, les aseguro que no se arrepentirán. Pero hay una característica muy importante que debemos aprender de él, y es precisamente el silencio, puesto solamente que en el silencio es que podemos escuchar a Dios. En el bullicio nos oímos nosotros mismos. En el silencio escuchamos a Dios. Busquemos entonces ser como Él, corazones que buscan tener silencio interior para saber escuchar a Dios y para saber cumplir entonces su plan divino para nuestra vida y a través de nosotros para los demás. Finalmente, San José es custodio de la iglesia. ¿Cuáles son los motivos para nosotros confiar en esto? León 13 lo dice. Las razones por las que el bienaventurado José debe ser considerado especial patrono de la iglesia y por las que a su vez la iglesia espera muchísimo protección, nacen precisamente y principalmente del hecho de que Él es el esposo de María y el padre putativo de Jesús. José fue el custodio legítimo y natural, cabeza de la Sagrada Familia. Y así la iglesia lo reconoce hoy entonces como el custodio y protector de la iglesia, de su vida. Por eso los papas, de una manera tan específica y tan constante, han reiterado esta realidad y esta verdad. La persona de San José, hermanos, hay que orar mucho para llegarle a conocer. Hay que tomarse el tiempo para meditar y rumiar.
El siervo de Dios Juan Pablo II, cuando nos dio custodio del Redentor, quiso ayudarnos a adentrarnos en esa meditación de quién es Él. Hermanos, simplemente es. Es aquel que nos enseña a nosotros a tener un corazón con tal disposición que podamos entrar en plena alianza de amor con Jesús y con María. ¿Ustedes quieren crecer en amor y en unión con los corazones de Jesús y de María? Pídanle a San José que les revele su corazón y que les enseñe a tener un corazón como el de Él. Puesto que, hermanos, no ha habido corazón más cercano a los corazones de Jesús y de María que el corazón de San José. Custodio del Redentor, custodio de la Inmaculada, custodio de la Iglesia y custodio de nuestros corazones. Espero que mis humildes palabras hayan abierto quizá una ventanita de sus corazones a tener quizás y a buscar tener un mayor amor y devoción a San José. Se han quedado muy cortas mis palabras para poder expresar quién es Él. Sin embargo, como hombre sencillo y silente, será el silencio de su corazón el que les hable a sus corazones. Que el Señor les bendiga.